cortesía de los amigos del Instituto Médico de la Mujer y el Hombre, doctor José Terán Dávila, en Solo Mediodía, un chequeo médico completo. Nosotros estamos transmitiendo a través de la red de emisoras afiliadas al circuito Unión Radio a nivel nacional. También estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es la www.unionradio.net. En cualquier lugar del planeta donde ustedes tengan acceso a Internet, entran en la www.unionradio.net, hacen clic en el audio en vivo y así pueden escuchar nuestro programa. Otra manera de escucharnos es a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Unión Radio Noticias, también a través de Mundo UR y a través de la aplicación de Unión Radio, a la cual ustedes pueden tener acceso a través en su teléfono móvil celular. A solo un clic, ustedes pueden escuchar todo el audio en vivo de la programación de Unión Radio 24 horas al día, 365 días al año y desde la comodidad de su propio teléfono celular. También estamos saliendo al aire por el canal 980 de Simple TV. Así que, como se dan cuenta, son múltiples las opciones que les ofrecemos para escuchar nuestro programa en señal abierta, si se encuentran en Venezuela o por internet, si están en cualquier otro lugar del planeta. De la misma manera, les pongo a la orden mis cuentas en redes sociales para que podamos estar en contacto por esa vía. Ustedes pueden seguirme, si así lo desean, por Instagram, por Twitter, por TikTok o por Thread. La cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliach. Por allí pueden hacerme comentarios, sugerencias, también preguntas a nuestros entrevistados. Recuerden, Instagram, Twitter, TikTok o Thread, la cuenta correcta en todas las plataformas es @maripiliach. Bueno, y vamos a comenzar con nuestro programa de hoy. ¿De qué hablaremos hoy? ¿De qué hablaremos hoy? Te contamos algunos detalles sobre nuestro tema del día. Amigos, sí, tenemos en esta parte de nuestro programa como invitada a Zuleika Castellanos Gil. Ella es otorrinolaringólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, también es rinólogo y la saludamos. Buenas tardes, Zuleika, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, espero poder aclarar las dudas que puedan tener todos los oyentes de tu programa. Bueno, queríamos hablar hoy sobre el tema de la otitis. Hay quienes plantean que en la temporada de lluvias puede haber un incremento de los padecimientos de otitis y quería saber si esto es verdad o se trata de un mito. Bueno, siempre cuando comienzan las lluvias hay mucha propagación de virus, ¿ok? Y eso hace que cualquier persona sea más sensible a tener cuadros virales, catarros, y eso aumenta la producción de moco en toda lo que es la vía aérea superior. Y sabemos que el final de cada fosa nasal tiene un conducto que me comunica cada oído. Entonces, si tenemos mucho moco en la nariz, ese moco puede movilizarse hacia cada oído y eso me puede arrastrar bacterias y provocándome todo lo que es el cuadro de infección o de otitis como tal. Ahora, ¿cómo se presenta la otitis? ¿Cuáles son los principales síntomas que padece una persona o que puede tener una persona que pudieran determinar o hacer suponer que sufre de otitis? Ok, bueno, puede ser diferente la presentación en niños y en adultos, ¿ok? Los niños, por tener cavidades mucho más pequeñas, mucho más cerquitas unas de otras, el cuadro tiende a ser un poco más rápido, más agudo, con fiebre, mucho dolor, el niño está irritable, llora por el mismo dolor y muchas veces ese dolor puede ser más intenso en las noches. En el adulto puede haber dolor, pero tiende a ser un dolor que es un poco más progresivo, más gradual. La fiebre no se presenta siempre en los adultos, pero es característico que sí tengan sensación de oído tapado. ¿Ok? Hay pacientes que pueden tener también cuadros de vértigo o de mareos cuando hay mucha acumulación de secreción dentro del oído que también me puede provocar ese síntoma de mareo. Pero en sí es dolor, es oído tapado, puede haber fiebre sobre todo en niños y el dolor puede ser no solamente dentro del oído, también se puede extender hacia la zona alrededor del oído como tal. ¿Qué se debe hacer cuando se sospeche una persona tiene otitis? ¿Qué se debe hacer?
Bueno, en primer lugar, en la casa, depende de cuándo se comience a presentar el cuadro, puede ser en la noche, comenzar a tomar analgésicos, antiinflamatorios si la persona no es alérgica a ellos, ¿ok? Pero siempre hay que consultar. ¿Por qué? Porque depende del cuadro, la intensidad de la infección va a ser la intensidad de los síntomas. Y estos son cuadros infecciosos que debemos tratar con antibióticos. Hay antibióticos específicos para esa área que me cubren los gérmenes más frecuentes que me provocan la otitis. Entonces no es bueno que el paciente se esté automedicando con cualquier antibiótico. Muchas veces si hay mucho moco o mucha secreción dentro de ese oído, tenemos que drenarla en consultorio para poder bajar la intensidad del dolor. Entonces es bueno que el paciente, cuando comienza con los síntomas, consulte, ya sea adulto o si el niño comienza con sensación de dolor, que busque agarrarse la orejita, los padres lo lleven con el especialista. Eso que acabas de comentar es una cosa muy interesante porque, a ver, en una persona adulta o persona que ya habla, pues la persona puede manifestar síntomas, oye, me duele, oye, me siento mareado, perdí el equilibrio o tengo un dolor como en la parte de adentro, en fin, la gente puede describir lo que siente. Pero cuando tú planteabas que el tema de la otitis puede tener manifestaciones incluso un poco más complejas en el caso de los niños pequeñitos, y un niño pequeñito pues no habla, entonces ¿cómo saber que un bebé, que un niño chiquitito que todavía no tiene lenguaje, no sabe explicar lo que siente, cómo poder sospechar que puede tener una otitis? Siempre el niño cuando tiene estos cuadros, por la misma intensidad del dolor, pues se va a poner muy irritable. Va a llorar, se le puede afectar lo que es la parte de apetito, no va a querer comer. Al acostarse incluso sobre el oído afectado, sobre esa orejita, aumenta un poco más la presión y puede llorar más. Pero es muy característico que el niño busque agarrarse como la orejita, como que ya va, me molesta, me la quiero arrancar, me quiero meter el dedito. Es algo muy común en los bebés. Claro, siempre que acuden a la consulta a un bebé por cualquier causa, pues nosotros los otorrinos lo observamos y lo examinamos por completo. ¿Ok? Pero es muy característico que pase eso con los dolores de oído, que él mismo busque agarrarse la oreja, y muchas veces viene acompañado o durante el proceso de una gripe o inmediatamente después que pasa la gripe, con ese remanente de moco que queda. Entonces es muy característico que se presenten en esos puntos específicos. La otra cosa es cómo se puede prevenir una otitis. ¿Cuáles serían las maneras de prevenir? Y también si hay formas diferentes de prevención en el caso, por ejemplo, de un bebé pequeñito o en el caso de una persona ya adulta. Ok. En el adulto, las otitis medias son escasas, ¿ok? No es un número tan grande en que se presenta en los pacientes. Es más frecuente en los niños las otitis medias, ¿ok? En los adultos, por ejemplo, vamos a comenzar con los adultos. Los adultos que son más propensos a tener estos cuadros son adultos que tienen problemas obstructivos nasales, pacientes que son muy sensibles a los virus y cada rato les está dando cuadros de gripe, pacientes que sufren de rinitis alérgica, que es un estado proinflamatorio dentro de la nariz y todo lo que es la vía aérea superior, y hay un aumento en la producción de moco, así como también en los casos de sinusitis. Entonces, los pacientes que tienen problemas nasales de base van a ser un poco más propensos a que puedan desarrollar otitis. Si el problema nasal se mantiene controlado, se mantiene estable, hay un medicamento que me va a controlar todos esos síntomas inflamatorios y de exceso de producción de moco, eso también va a ayudar a que no le dé otitis, por ejemplo en el adulto. En los niños cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque el niño, además de tener que puede tener problemas nasales, en este caso puede haber unos cornetes grandes, también se suma problemas de adenoides. Las adenoides están al final de la nariz, ¿ok? Y precisamente ella crece en el centro de la comunicación entre cada oído.
Entonces, si un niño tiene unas adenoides grandes, es un niño que va a tener unos síntomas de obstrucción nasal de forma constante, tenga o no tenga gripe. Entonces, un niño que el papá siempre nos va a decir, es que él siempre tiene moco, así no tenga gripe, o respira por la boca, o ronca, o duerme con la boca abierta. Entonces, estos niños que tienen estas características debemos examinarle también esa vía aérea superior, porque si es un niño que tiene problemas de adenoides grandes, es un niño que va a hacer más cuadros de otitis. Y si eso pasa, eso en edades muy tempranas, en los bebés muy pequeños, eso sí puede tener repercusión sobre la audición a largo plazo. Ya. La otra cosa es que, entonces, por ejemplo, más allá de que las personas tengan una condición respiratoria particular, hay otras maneras de prevenir la otitis, para que alguien, sobre todo los niños chiquitos, a mí me parece que es como más preocupante en el caso de los niños chiquitos. Hay manera de que las mamás, especialmente las mamás primerizas que tienen como menos conocimiento, menos experiencia, tomen precauciones para evitar que sus hijitos tengan otitis. Bueno, además de esas precauciones a nivel de problemas obstructivos nasales, a la hora de alimentarlos, el niño pues no puede estar totalmente acostado, ¿ok? Las cavidades y las comunicaciones entre la nariz y el oído en los bebés son de una forma muy particular. Los espacios son mucho más cortos, está todo más cerca, y si el niño, por ejemplo, la mamá lo está alimentando, le está dando la teta y el niño está totalmente acostado, puede haber es como que si la leche se devolviera un poco hacia la parte nasal a la hora de que el bebé está mamando como tal, y eso puede traer repercusión y hacerlo más propenso a que tenga otitis. Además del moco, si tiene moco constante. En esta etapa, pues, es muy común que vayan, que consulten en primera instancia con el pediatra, y el pediatra, pues, se va a encargar de hacerles esos seguimientos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un pediatra ya ve que ciertos cuadros infecciosos como la otitis o las amigdalitis ya se sale de lo normal, o hay un mayor número de cuadros durante un año, ya entonces es cuando nos los manda a nosotros los otorrinos. ¿Ok? Porque los niños pequeños pues se pueden enfermar, van a ser más propensos pues a tener obstrucción un poco más rápido que un niño más grande. Pero ya cuando se salen de ese patrón normal, allí sí es necesario que lo vea el otorrino como especialista, y normalmente el pediatra es quien nos manda a los bebés. Pero siempre lo más importante es la parte de alimentación, en el que el niño esté la cabeza más elevada que el resto del cuerpo a la hora de darle tetero, de darle la tetica, y que no tenga moco de forma constante. Cualquier bebé, cualquier niño, cada cierto tiempo puede tener cuadros de gripe porque están armando todo su sistema inmunológico y están reaccionando a todos los virus que puedan estar expuestos, pero no de forma constante. No es normal que un niño tenga moco todos los días, ¿ok? Y eso sí es algo que hay que estar súper pendiente. Ya, la otra cosa es, una otitis puede llegar a convertirse en algo grave, así que puede amenazar seriamente la salud de la persona, bien sea que sea un bebé o bien sea que sea un adulto. Sí, hay complicaciones de la otitis. Aunque no es frecuente, es la más grave, y esta complicación es la meningitis bacteriana. ¿Ok? El oído está separado de lo que es la parte del cerebro por un huesito muy delgado, ¿ok? El hueso donde está el oído se llama mastoides, y eso es un hueso que parece internamente es como un panal de abejas, ¿ok? Tiene varias cavidades aireadas, que es lo que nos da y nos ayuda a la hora de escuchar y de transmitir sonido. Cuando hay cuadros de otitis muy frecuentes, por ejemplo, que el niño le esté dando otitis o un adulto le esté dando otitis cada mes, entonces eso no es nada normal. Hay que tener en cuenta de que si un oído, por ejemplo, se enferma con una otitis, el curso natural, dentro del curso natural de la otitis está de que pueda haber una perforación del tímpano. ¿Por qué? Porque de repente, si el paciente no consulta a tiempo,
esa acumulación de moco y de secreción en el oído medio hace que el tímpano, como es el punto débil, pues se abra un huequito y drene por ahí la secreción. ¿Ok? Si un paciente, una vez que hace la perforación timpánica, por ejemplo, vuelve a hacer un cuadro de otitis en poco tiempo, no va a dejar que ese huequito se cierre solo y va a crearse una perforación timpánica, que eso entra en la categoría de una otitis crónica. Entonces, claro, eso aumenta más el riesgo de meningitis. ¿Por qué? Porque se abre una puerta que debería estar cerrada. El tímpano tiene que estar completo, no debe haber ningún tipo de huequito allí. Por una parte, porque él transmite el sonido. Si hay una perforación, se me abre esa puerta, el oído está abierto a cualquier germen que pueda entrar a través del conducto del oído y eso también me afecta la audición. Entonces, hay que estar muy pendiente de eso. ¿Por qué? Porque entonces hay que colocar tratamientos un poco más fuertes en cuanto a antibióticos para prevenir ese alto riesgo que pueda tener un paciente de contraer meningitis. Ya, y una otitis puede generar como consecuencia, una otitis maltratada, mal curada, puede generar como consecuencia problemas auditivos posteriores. Sí, la otitis media, además de haber una variante que es la infecciosa, hay otras variantes que no son infecciosas, pero es lo que nosotros llamamos unas otitis adhesivas. El niño que, por ejemplo, o el adulto que tuvo en algún momento una otitis bacteriana, tuvo su cuadro de fiebre, dolor, se trató, ¿ok? Pero después hay factores que me mantienen moco dentro de ese oído. Esa es una otitis que es totalmente diferente, ¿ok? Porque es una otitis que no duele. El paciente se queja es que escucha poco o que siente los oídos tapados. Y cuando uno lo examina es que ve los cambios dentro de ese oído medio. No hay dolor para nada, pero si hay una afectación de la audición. Igualmente, si hay una otitis que se perfora el tímpano, eso me va a causar un problema de sordera. Las otitis adhesivas, que es la que acabo de explicar, ese cambio de presión, de espacio dentro de ese oído medio también va a causar problemas auditivos. Entonces, no es solamente el proceso agudo, es lo que viene después si no se trata bien. Entonces, y eso es muy importante, la parte auditiva, sobre todo en los niños, porque un niño que escucha mal va a hablar de forma, o sea, va a articular la palabra distorsionado. Y eso es muy importante a la hora de hacer las evaluaciones y cuando el niño esté en esa etapa de adquirir el lenguaje. ¿Qué pasa con aquellas personas que practican deportes acuáticos? Por ejemplo, hay niños que desde muy chiquiticos hacen natación, o los ponen en natación, o tienen acceso a piscinas, o bueno, la gente que vive en las zonas de costa, que constantemente están en la playa, van al mar, los pescadores, etcétera. ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Bueno, los baños de inmersión, que son esos baños en ríos, piscinas, playas, ellos están relacionados más con las otitis externas, ¿ok? Las otitis externas son las infecciones del conducto del oído, o sea, del tímpano hacia afuera. Ese conducto que nosotros tenemos a través del cual entra el sonido. Entonces, claro, esa es una zona que la piel que está allí es igual a la piel que tenemos en el resto del cuerpo, en nuestros brazos, en nuestras manos y en nuestras piernas. Entonces, claro, si hay humedad en ese espacio tan pequeño y la persona es sensible a esos cambios de humedad, ahí hay un cambio de pH y las bacterias que normalmente están sobre la superficie de la piel se van a multiplicar y van a empezar a crear un proceso infeccioso. Inflamación inicialmente, el tímpano se inflama y se pone muy rojo, eso también va a causar dolor y también va a afectar la parte auditiva. En muchos casos se produce secreción, o sea, las mismas bacterias producen pus, que puede ser de variable color, puede ser amarillo, verdoso, secreciones un poco más claras. Y en esos casos, el tratamiento es diferente. El tratamiento son con gotas óticas o gotas para el oído que tienen antibiótico, antiinflamatorio, y en algunos casos también tenemos que
asociar antibióticos tomados por vía oral, ¿ok? No todos los pacientes van a ser sensibles a esta humedad, ¿ok? Hay niños que están en su etapa de natación y están tranquilos y no tienen ningún tipo de problemas, pero hay niños que sí van a comenzar a crear estos cuadros de otitis externa o también llamadas otitis de nadador, y en estos niños sí hay que tener unos cuidados extra. ¿Por qué? Porque hay que disminuir la frecuencia de las clases de natación, porque lo ideal es que no se esté sumergiendo todos los días. Tiene que usar tapones para nadar, tapones para el agua, ¿ok? Para que entonces pueda, para no quitarles pues sus clases de natación, pues pueda desarrollarse bien. Otra cosa que yo en la consulta les recomiendo mucho a los padres es que cuando vayan a la playa, a la piscina, en épocas de vacaciones, que normalmente los baños los baños de inmersión son más frecuentes, o en las clases de natación, después de esos baños de inmersión, con el mismo secador de cabello, lo pongan en frío y le coloquen el aire en la orejita para que seque el exceso de humedad y no vaya a tener problemas en cuanto a eso. Y así también se previene, si el niño no ha tenido pues cuadros de otitis externa, de esa forma también se previene, porque estamos disminuyendo la humedad en esa pequeña zona. Ya. Quería saber si tú tienes redes sociales donde la gente pueda contactar, si tienen más dudas o tener información, mayor cantidad de información. Claro que sí. Mis redes sociales, el Instagram es @otorrinonews, otorrino y news de noticias. Mi consulta está en el Instituto de Otorrino en San Bernardino y en la Clínica Santiago de León. Los otorrinos pues vemos todas las edades, desde bebecitos hasta abuelos, y todas las edades pues están propensas a tener cuadros de otitis en cualquier momento. Lo ideal es que el paciente no se automedique, no se introduzca nada al oído, no trate de lavar el oído. Todo eso lo hacemos nosotros en la consulta: aspirar, hacer limpieza cuando es necesario, medicar, porque esos son espacios muy pequeños y lo ideal es que el proceso no vaya a peor. Si hay un proceso infeccioso, pues no se vaya a complicar con una lesión en piel, todas esas cosas, y lo ideal es que consulten al médico para que entonces nosotros nos encarguemos de darle el mejor tratamiento. Que por cierto, antes de terminar, quería que me dijeras, cuando la persona se va a limpiar el oído, la oreja, y a veces utilizan los bastoncitos estos con algodón, y a las mamás, a los niñitos también, siempre se dice que no se debe meter hacia adentro el bastoncito, que hay que tener cuidado con eso. No sé qué me puedes decir al respecto de eso. Sí, bueno, en las cadenas de farmacias pues vemos que hay dos tipos de bastoncitos. Por decir, el normal, que la cabeza es pequeña, y hay otros que son como más cabezoncitos, que son los de bebé, ¿ok? Lo ideal es que el hisopo se utilice afuera, en todo lo que es esas curvas que tenemos en la oreja, en el pabellón auricular, para limpiarlos allí, ¿ok? Y solo en la entrada del conducto, no introducirlo. ¿Por qué? Porque en la entrada del conducto, ahí precisamente es donde se produce la cera, y la cera me va a crear una alfombrita protectora, ¿ok? Si nosotros introducimos un hisopo, por ejemplo, en un niño que tiene el conducto mucho más chiquito, lo que vamos a hacer es ir empujando esa cera hacia el fondo del conducto, y nosotros mismos les vamos a ir formando un tapón de cera, ¿ok? Entonces, igual en el adulto, hay adultos que se meten el hisopo y si producen mucha cera, ellos mismos se van creando el tapón de cera, que eso después se va a compactar, se va a secar, va a tapar el oído y va a doler. ¿Ok? Entonces lo ideal es que solo sea por fuera. Pueden colocarse, yo siempre le digo a mis pacientes, para uno limpiarse las curvitas de toda la oreja afuera, se pueden colocar un poquito de crema para que ese algodón se deslice mejor, no crear lesiones en la piel que puedan traer dermatitis, porque si se frota muy duro, eso va a ocasionar resequedad, irritaciones, entonces no es la idea. ¿Ok? Incluso con una toallita muy delgada, después de la ducha, se pasan su toallita por toda la oreja, en la entrada del conducto, y listo. Siempre el oído va a producir cantidades de cera pequeñas.
No es la regla, pero hay pacientes que producen cera muy rápido e inevitablemente van a formar tapones de cera. Esos son los pacientes que normalmente nos van a la consulta a hacerse limpieza una vez al año, para entonces no se les formen esos tapones que los vayan a dejar sordos, pero hay un número seleccionado de pacientes que les pasa eso. Eso puede aparecer, puede desaparecer, eso no hay una regla, porque pueden haber cambios en la producción de cera y puede presentarse en cualquier momento eso, como en algunas personas que no pasa. Bueno, de verdad que muy interesante todo lo que nos has contado hoy, muy interesante el tema. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Zuleika, gracias. Amigos, Zuleika Castellanos Gil, otorrinolaringólogo, rinóloga, con quien estábamos conversando hoy en este tema tan interesante. Y bueno,